Buenos días a todos, mi nombre es Antonio Moreno, pertenezco al departamento de marketing de GESDocument y bueno, en primer lugar quiero daros la bienvenida a todos y a todas y las gracias por asistir a este nuevo evento en el que nos acompaña mi compañero Cristian de la unidad de negocio de Talento y Movilidad. Cristian va a ser el encargado de impartir esta sesión, que va a tener una duración aproximada de 1 hora. Y bueno, sobre todo indicaros que a la derecha de vuestras pantallas tenéis una columna con una cajetilla donde bueno, podéis ir haciendo todas las preguntas, dudas o cuestiones que os vayan surgiendo a lo largo de la ponencia. Y bueno, Cristian, si te parece bien, vamos a destinar como pues, unos 10 minutitos al final del webinar para ir respondiendo todas las dudas de los ponentes, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. También, bueno, Ujú. indicaros que en el caso de que no podamos responder todas las preguntas, os daremos contestación vía email durante los próximos días. Así que, bueno, nada, Cristian, lo dejo en tus manos y que vaya Muy genial. bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Como bien Antonio se ha introducido, yo soy Cristian, formo parte de la división de talento y movilidad de GESDocument y soy consultor internacional de recursos humanos. En este webinar de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que nos cuentan sobre el teletrabajo y la gestión del talento. En primer lugar, agradecer a todas las personas que están aquí hoy presentes por la magnífica asistencia. Enhorabuena también al equipo de marketing detrás. Entonces, bueno, un poquito relacionado con los temas que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre el panorama global del teletrabajo en España. ¿Vale? Hablaremos también un poquito sobre las diferentes ventajas y desventajas que tiene esta modalidad de trabajo en relación al trabajo presencial o al trabajo remoto. ¿Vale? Luego también hablaremos sobre el tema de las competencias clave que se deberían de evaluar o que se tienen que tener en cuenta a la hora de poder de teletrabajar. Es decir, pues hablaremos de algunas de las competencias que consideramos que son más importantes bajo nuestro punto de vista y nuestra experiencia como consultores. También hablaremos un poquito sobre las claves para medir el rendimiento, ¿no? Y poder evaluar o poder entender cuáles, digamos, las métricas que alcanzan o no alcanzan nuestros teletrabajadores. Asimismo, también irá un poco relacionado todo el tema de la evaluación y la mejora del desempeño, cómo dar un buen feedback a nuestros colaboradores y también poder entender cuáles son los objetivos que podríamos marcar con ellos. También no podemos dejar de lado uno de los temas más interesantes, que es el de los ladrones del tiempo. ¿Vale? Veremos un poco las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar mientras teletrabajamos. Seguro de los que muchos aquí presentes se han sentido en alguna situación similar si han teletrabajado. Por supuesto, también a hablar sobre la dirección y motivación de teletrabajadores. No es lo mismo, por ejemplo, motivar a un equipo que está desde el seno de la oficina presencialmente que equipos que están totalmente alejados del centro de trabajo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, hablaremos también sobre las tendencias que vienen o que esperamos que vengan en los próximos años o en los que ya nos encontramos en estos momentos sumidos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, de nuevo agradeceros a todos la asistencia por esta magnífica reunión. No podemos empezar sin hablar un poco de lo que es el concepto de teletrabajo. Evidentemente yo aquí no vengo a descubrir la rueda, ni mucho menos. Yo creo que al final más o menos todos tenemos una idea clara de lo que es el teletrabajo, pero sí que quiero comentar un poco digamos, definir la base para que entendamos todos desde qué punto de vista partimos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al final el teletrabajo no es una modalidad que al final pues, se realiza las funciones laborales de un trabajador fuera de lo que es el seno de la oficina o de un entorno de trabajo presencial. ¿Vale? Esto puede ser lejos de casa, lejos de la oficina, mejor dicho, mediante el uso de herramientas informáticas principalmente y software. Entonces, teniendo un poquito esto en cuenta, vamos a definir los diferentes modalidades que también existen de teletrabajo, ¿vale? Porque existe lo que es la modalidad híbrida y la modalidad remota, que ahora hablaremos un poquito más adelante. El teletrabajo como tal ha experimentado un cambio significativo muy grande, sobre todo desde la época pandémica. Sí que es verdad que ya había ciertas tendencias a teletrabajar o a tener un modelo de trabajo más híbrido hasta que nos vimos golpeados por la pandemia de COVID-19 en el año 2020.
En ese entonces, bueno, pues digamos que la implementación de este trabajo, de esta modalidad, fue totalmente eh, impulsada de marchas forzadas. ¿Qué significó todo esto? Pues evidentemente que desde la pandemia hasta el momento de ahora sí que habido unas tendencias hacia la baja, ¿vale? No sé si me explico. Desde el 2021 y 2022 las tendencias del teletrabajo habían ido reduciéndose en estos últimos años, ¿vale? Esto también viene en parte por unas tendencias a retomar la presencialidad después de la pandemia y de haber superado el COVID-19. Si bien es cierto que, bueno, en este último año, en el 2023, ha habido una tendencia hacia la alcista, ¿vale? Hemos visto que se ha incrementado un 19,4% del teletrabajo aquí en nuestro país. Y, de hecho, uno de los datos más destacables que queremos considerar, que estos son según fuentes del ADECO Group Institute, ¿vale? Que es el Centro de Estudios y de Divulgación del Grupo ADECO, es que el 45,4% de los teletrabajadores están en Madrid o Cataluña, siendo dos de las regiones más potentes en toda España, junto con Valencia también, que es donde impera el mayor número de teletrabajadores. Esto principalmente se debe a que, bueno, son modelos o grandes ciudades donde hay muchos más negocios, mucho más empresa internacional y este tipo de modalidad es más habitual, ¿vale? En otras zonas de España, quizás más rurales, donde el trabajo tiene que ser más físico o más presente, no está tan extendido, aunque también hay ciertos trabajos en esas regiones que también se pueden realizar de manera remota. Entonces, hablando un poquito sobre el tema de los modelos en los que nos encontramos, ¿eh? Tenemos el modelo de trabajo híbrido, que sería una mezcla entre trabajo presencial y trabajo remoto, desde casa principalmente, y luego el trabajo 100% remoto, que en este caso pues, sería desempeñar las funciones siempre sin necesidad de asistir a una oficina física ni a un centro de trabajo preestablecido. Esto es un panorama que afecta tanto a trabajadores como a empresas, sobre todo para la guerra de la atracción y retención del talento, que era otro seminario, otro webinar que habíamos comentado más, que habíamos realizado con anterioridad, en el que decíamos que la flexibilidad laboral y el poder trabajar desde diferentes zonas, no solo desde la oficina, sino desde otros ámbitos, también era un factor muy atrayente para determinados perfiles. Por tanto, también una empresa que sepa adaptarse a esta situación y que sepa cómo evaluar a sus trabajadores y poder mantenerlos motivados, tiene las garantías o tiene mayor probabilidad de éxito a la hora de adaptarse a estos nuevos cambios que se avecinan. Entonces, bueno, antes de continuar, queríamos comenzar con una breve encuesta que hemos preparado, que ahora os lanzará mi compañero Antonio, que es, bueno, ¿cuál es el modelo de teletrabajo que aplicáis en vuestra empresa? Hemos dado tres opciones, una es 100% presencial, otra es trabajo híbrido y la otra es 100% remoto. Así que, bueno, os Bueno, dejamos unos minutos para que lo vayáis completando. sí, Cristian, justo lo que comentabas, yo pienso que bueno, que el teletrabajo, vamos, que la modalidad de teletrabajo híbrida, más o menos 50% presencial y 50% teletrabajo, es la que más predomina en las empresas de hoy en día y es la clara Ujú, tendencia hacia el futuro. De todas formas, bueno, también pues queremos escuchar a nuestros invitados de hoy y como ujú. comentabas, voy a lanzar una encuesta para que, bueno, para que seleccionéis la opción de trabajo que tenéis en vuestra compañía actual. Así que la voy a iniciar ahora mismo y os saldrán en vuestras pantallas, bueno, pues las diferentes opciones que podéis contestar. Ahí lo tenéis. La pregunta sería, bueno, pues ¿cuál es el modelo de teletrabajo que tenéis en vuestra compañía? Opción A, 100% presencial. Opción B, un modelo híbrido, presencial más remoto. Y opción C, 100% remoto. Así que, bueno, ya veo que están empezando, Cristian, a responder las diferentes personas. En cuanto tengamos las respuestas de prácticamente el 100% de los oyentes o de un alto porcentaje, pues comentamos un poco los resultados, porque bueno, de Perfecto. momento, si te digo la verdad, ya te puedo ir adelantando que justo lo que comentábamos, ¿no? Que la modalidad híbrida está siendo Ujú, la más presente, vamos, la predominante durante estos momentos. ujú. Y,
Y bueno, ahora comentamos, porque veo que ya empieza a Vale. responder bastante gente. El 82% de la gente ha votado. Venga, animaros, por favor, a responder a esta encuesta, que cuanta más información tengamos, pues bueno, pues también más dinámico y más atractivo podemos hacer el resto del webinar. Correcto. Vale, 86%. Cristian, vamos a dar nada, unos segunditos más para que termine de votar el resto de las personas y ahora mismo Muy bien, comentamos los resultados. muy bien. Vale, genial, ya prácticamente tenemos el 100%, Cristian. Pues mira, si te digo la verdad, los datos me sorprenden un poco. El Vale. 79% responde que tiene un modelo híbrido de trabajo, 79% de nuestros invitados, bueno, trabajan de manera presencial y de manera remota, el Muy bien. 21% 100% presencial y bueno, entre nuestros invitados no tenemos a nadie que trabaje 100% de Mm, manera remota. Así que nada, con mm, estos datos ya voy a cerrar la encuesta, te vuelvo a dar el control de la presentación para que continúes con el webinar y en base a muy estos bien. datos, bueno, pues comentamos Ujú. todo lo que yo No, pues conlleva. es sin duda unos datos muy, muy interesantes, Antonio, sobre todo teniendo en cuenta que era lo que esperábamos. ¿Eh? Hoy en día prácticamente la modalidad híbrida es un hecho, está muy implementada en nuestro día a día sí que me sorprende realmente es el 0% remoto, ¿eh? Pero bueno, al final eso también tiene más que ver pues seguramente con empresas que son pues 100% internacionales en el sentido de que no tienen quizás oficinas de representación aquí en España o que tengan otro tipo de modalidades de trabajo desde el extranjero, ¿no? Si te digo la verdad, Pero bueno, Cristian, yo me sí, esperaba incluso algún nómada digital que estuviera por aquí entre nosotros, que sí. tuviera modalidad 100% remota, pero bueno, en esta ocasión no es el caso, así Bueno, que no. hablaremos también un poco sobre los nómadas ahora en breves, Antonio. Bueno, Cristian, y una Pero última cosa, y también para los invitados, voy a dejar ya que presentes el resto del webinar. Yo volveré al final para compartir con vosotros dudas, cuestiones o rondas de preguntas, ¿vale? muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias. Bueno, volvamos un poco al tema, ¿no? Y hablando principalmente de las ventajas y desventajas que podemos apreciar, digamos, en una a simple vista, ¿vale? Sobre el teletrabajo, pues son muy, muy variadas. En primer lugar es la conciliación, ¿no? Y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo que poder evitar los desplazamientos hacia la oficina, evitar los desplazamientos, pues digamos, a nivel de transporte público, a primera hora, hora punta, que el metro o el bus va lleno de gente, evitar este tipo de aglomeraciones, también es ganar tiempo a nivel de poder teletrabajar, de poder trabajar desde casa en el momento que tú te levantas, te vistes, te arreglas un poco, desayunas y empiezas a trabajar, quizás es incluso menos tiempo del que tardarías desplazándote yendo y viniendo de la oficina, ¿no? Por tanto, bueno, es una clara ventaja que puede ofrecer este tipo de modalidad respecto al trabajo 100% o al trabajo presencial principalmente. Otra de las cuestiones es la flexibilidad horaria, ¿no? Es decir, el poder eh, gestionar mejor nuestro propio tiempo, ¿vale? En este sentido, pues tienes una mayor autogestión del tiempo, tú puedes determinar las pausas que puedes hacer, hasta cuándo quieres dejar de trabajar, si quieres entrar un poco más tarde y poder acabar más tarde. Al final, tener tus objetivos donde te puedas ir marcando, ¿no? Y tener esa independencia para controlar tu tiempo, que también es una de las principales ventajas, que no tienes que estar encuadrado dentro de un horario de oficina típicamente dicho. No podemos obviar el ahorro que supone. Esto ahorro estamos hablando a nivel de gastos de locomoción, es decir, lo que es el transporte público o lo que es el tema de gasolina si nos desplazamos en vehículo, ¿no? Hoy en día que aparte de que está bastante la situación con la gasolina bastante cara, y gastos de comidas fuera y de cantinas y de restaurantes propiamente dicho. Evidentemente sí que debe haber un coste que debemos asumir o que también en algunas empresas se compensa con una aportación mensual hacia los gastos de suministro eléctrico, pero en gran mayor medida el gasto se ve compensado en cuanto al ahorro que genera el no tener que comer fuera o el no tener que gastar tanto dinero en lo que es tema de desplazamiento. Y por supuesto también un tema de menor absentismo laboral.
Quién sabe, quizás si un día nos levantamos y nos encontramos mal y decimos, uff, no me veo capacitado para ir a la oficina, quizás coges la baja en ese sentido. Bueno, pues con el teletrabajo tienes una menor probabilidad de que esto ocurra, porque al final estás en la comodidad de tu casa, puedes más o menos, quizás puedes seguir trabajando de manera más o menos activa y tienes también ese riesgo o menos riesgo de contagiar a otros compañeros, ¿no? En caso de que sea alguna infección contagiosa, como ocurrió pues, con el COVID-19, ¿no? No podemos obviar ahora también el tema de desventajas, evidentemente, ¿no? Y uno de los ladrones del tiempo que comentaremos más adelante, pues es todo el tema de las distracciones que puede tener un teletrabajador desde el seno de su casa. Estamos hablando pues de la televisión propiamente dicho, de lo que puede ser redes sociales, de mirar de reojo el móvil, de contestar una llamada que nos entra, por ejemplo, de ponernos a arreglar la casa, ¿no? Si vemos alguna cosa que dices, bueno, tengo un minuto, ¿no? Pues venga, me pongo a limpiar un poco la casa. Entonces, bueno, son pequeñas distracciones que podemos, que si no las controlamos, pueden ser un factor que pueda limitar nuestro rendimiento dentro del seno de la empresa, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es el tema de la desconexión digital. Y es que muchas veces al teletrabajar o al trabajar con un equipo informático que tenemos en nuestra casa, lo podemos dejar abierto, podemos ir recibiendo emails incluso fuera de horas y realmente no, lo que es la barrera entre la vida personal y la vida laboral se difumina, ¿vale? Se vuelve difusa y ya, digamos, perdemos un poco esa diferencia, ¿no? Entre el ocio, el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo, ¿eh? Es algo que también puede ser relevante, ¿eh? A la hora de comentar las desventajas del teletrabajo. Tema de aislamiento también. Hay personas que, bueno, esto depende mucho de cada teletrabajador, pero es que hay personas que necesitan ese contacto social o el sentirse dentro parte de un grupo. Cuando una persona teletrabaja durante largos periodos de tiempo, que bueno, que puede darse el caso, ¿vale? Pueden tener ciertos sentimientos de sentirse aislados, de no sentirse alineados con la compañía, de no sentir la cultura de la compañía como tal, ¿eh? Que también es uno de los grandes retos que las empresas enfrentan cuando se está hablando de poder tener una cultura de empresa fuerte y que el equipo se sienta comprometido con el proyecto. Y otra de las cuestiones un poquito más incluso no tan relevantes o no tan que se tienen tan en cuenta, mejor dicho, que pasamos un poco por alto, es el tema de la ergonomía, de la seguridad laboral, del bienestar de los teletrabajadores. Y bueno, que levante la mano, ¿no? Quien no haya teletrabajado desde casa, pues desde el sofá o desde la cama. Al final, pues estos son cosas que uno por comodidad puede hacer, pero evidentemente no, no tendrían una postura correcta dentro de lo que es la ergonomía, no están sentados pues a las distancias que se requiere de la pantalla de trabajo, etcétera, etcétera, que bueno, que esto puede afectar a la larga, conllevar problemas de salud. Por tanto, bueno, hemos también de tener en cuenta que en un espacio de oficina normalmente los espacios están adaptados conforme a la normativa de prevención de riesgos. Y muchos teletrabajadores o muchas empresas también tienen esta normativa aplicada en los hogares. Pero ahora bien, luego de la práctica, ¿no? Que una persona trabaje en su lugar de trabajo, en su escritorio, quizás no es la norma, ¿no? Por tanto, bueno, también conlleva esas desventajas. Hablando un poco sobre competencias, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es que realmente hay profesionales que se han adaptado muy bien, ¿no? A todo lo que es a la nueva forma de trabajar, con todo el tema de la flexibilidad, de la conciliación, pero es cierto que hay personas que no, que quizás no lo llevan tan bien, y que necesitan, pues eso, ¿no? Un mayor tiempo de adaptación, ¿vale? Entonces, en este sentido, hablaremos de algunas de las competencias que tenemos aquí en pantalla, que son las que consideramos bastante core, ¿vale? Para el desempeño de esta competencia, ¿vale? Que es el teletrabajo. En primer lugar, tenemos que hablar sobre el tema de la adaptabilidad, ¿vale? Bueno, lo de la adaptabilidad es el ajuste, ¿no? La capacidad de ajustarse y de adaptarse a nuevos cambios y a entornos altamente dinámicos, ¿no? Y yo creo que
mayor entorno dinámico no hubo en la época de la pandemia, que tuvimos que vernos forzados a teletrabajar desde casa. Por tanto, bueno, hubo personas que seguramente lo llevaron mejor o peor, pero es una competencia que consideramos muy importante, ¿no? Una persona que sepa adaptarse a utilizar un ordenador pues desde su casa o al utilizar todas las herramientas que las empresas también disponen para poder efectuar el trabajo desde casa. Por tanto, es una de las competencias que consideramos importante, así como el de la autodisciplina. Cuando hablamos de autodisciplina, hablamos de la capacidad de controlar nuestros propios impulsos. También va bastante relacionado con la inteligencia emocional, ¿no? La autodisciplina, pues eso, ¿no? Es conocer nuestros impulsos, controlar las emociones y sobre todo me refiero a cuando estamos hablando del tema de distracciones. No podemos olvidar que si estamos desde casa y tenemos el móvil cerca o la tele encendida, podemos perder el foco a lo que estamos haciendo, ¿eh? E incluso puede haber un detrimento en la calidad del servicio o del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, una persona que se establezca límites o que se establezca pautas más estrictas de trabajo y de concentración es una competencia que consideramos muy importante y que se debe evaluar mucho para este tipo de personas. Luego, por supuesto, hablar de la comunicación. La comunicación, sin un buen plan de comunicación o una persona que tenga unas buenas habilidades de comunicación, tanto verbales como escritas, es bastante probable que el teletrabajo no funcione para este tipo de perfil. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque una persona que no tenga esas buenas dotes de comunicación y que no sea capaz de transmitir a los compañeros cuál es la situación en la que se encuentra un proyecto o cuáles las tareas que tienen que realizar, al final se producen estas desviaciones que pueden implicar que el rendimiento se vea y la calidad del servicio se vea afectada. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos de tener muy bien en cuenta este tipo de habilidades. Y no solo a nivel de nuestros propios teletrabajadores, sino también en procesos de selección que hagamos, tener en cuenta este tipo de competencias. ¿Eh? Es decir, no es solo para las personas que tenemos en plantilla estas competencias, sino para personas que quizás queramos contratar dentro de nuestra organización. Un poquito esta es la idea, ¿no? Y para poder evaluar este tipo de competencias, pues bueno, se pueden hacer diferentes pruebas, por ejemplo, pruebas escritas que simulen emails en un entorno laboral o incluso también evaluar estas competencias en una propia entrevista de trabajo. El trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo también va bastante relacionado con todo lo que íbamos comentando, ¿no? Una buena comunicación y el trabajo en equipo son competencias clave. Tenemos que tener en cuenta que una persona que quizás sea individualista y que se sienta muy cómoda trabajando 100% remotamente, bueno, pues puede hacer muy bien su trabajo, pero cuando estamos hablando de que forma parte de un equipo y de una organización que también tenga esas dotes de poder, digamos, colaborar de manera efectiva con el resto de compañeros es importante, ¿no? Y de que no tenga ese enfoque tan individualista o tan poco gregario, ¿no? Podríamos decir. Por tanto, que le guste relacionarse con los demás, ¿no? Que tenga también esa iniciativa para poder organizar actividades de equipo, ¿no? Que se sienta parte del grupo. Es una parte fundamental también cuando estamos hablando sobre todo a nivel de poder cohesionar al equipo y que se sientan parte de una cultura que queremos implementar o que queremos compartir con nuestra plantilla. Hablando de la inteligencia emocional, como comentaba un poquito antes, es una competencia, vamos, yo creo que de las más importantes y si me permitís, de las menos comunes, ¿no? Sobre todo es la capacidad de comprender y de controlar nuestras emociones y también de conocer la de los demás y poder transmitirles o poder tener esta empatía para poder comprender los sentimientos o lo que son los puntos de vista de los demás y poder también expresar los propios, ¿no? Va bastante relacionado pues, con lo que es la asertividad y la autorregulación. Por tanto, bueno, todo esto viene muy de la mano cuando estamos hablando de un entorno en el que no estamos presencialmente visibles y normalmente o nos comunicamos a través de una pantalla o a través de canales escritos. Por tanto, tener esa capacidad de poder transmitir buena información de manera escrita, pues es muy importante, sobre todo con el tema de inteligencia emocional.
La autonomía también es muy importante y no quiero que se confunda con una persona que no le gusta trabajar en equipo. Una persona autónoma es una persona que puede puede organizarse de manera propia y que tiene esa capacidad de poder, de no necesitar una supervisión constante. ¿Vale? Entonces, una persona que tiene este tipo de facilidad a la hora de trabajar, de establecerse objetivos de manera autónoma, pues es muy valiosa para una organización donde puede primar el teletrabajo. ¿Vale? Asimismo, el tema de la resolución de problemas. Yo creo que también es algo muy importante. Si nos surge algún problema dentro de nuestras funciones o dentro de lo que es nuestra actividad del día a día y tenemos la capacidad de resolverlo, pues es mucho más interesante o mucho más valioso para una organización que en una persona que quizás no tiene esa capacidad y tiene que ir persiguiendo al resto de compañeros que quizás también están en otros proyectos y que no pueden atender a esta persona, ¿no? Por tanto, bueno, que no necesite tanta supervisión. Y también, por supuesto, el tema de la creatividad y del pensamiento crítico, aunque no lo creamos, ¿no? Pues tener esa creatividad para generar o para pensar nuevas ideas, ¿vale? Y incluso analizar estas ideas y poder presentarlas de una manera lógica, ¿no? Sobre todo en este caso va muy relacionado pues, con posiciones más enfocadas en gestión de proyectos y en gestión de equipos, ¿no? Pues tener esa creatividad también pues, para poder tener una mayor relación con el resto del equipo y poder presentar nuevas formas de trabajo también que puedan ser interesantes y que mantengan al equipo cohesionado, ¿no? Y tener esa capacidad crítica también de analizar si este tipo de ideas que se están planteando son factibles o no de realizar, por supuesto. Una de las claves para medir el rendimiento es que es fundamental, ¿no? Si no sabemos cómo está rindiendo o cuál es el rendimiento de nuestro equipo, poco vamos a poder hacer para poder desarrollarlos o que puedan desarrollarse dentro de la empresa. Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poco de los diferentes KPIs que pueden existir o que podríamos implementar dentro de nuestras organizaciones con tal de ver cómo funcionan los teletrabajadores que tenemos en plantilla. Si me permitís un segundo. Como decía, los KPIs, para quien no lo sepa, significan Key Performance Indicators o, en español, indicadores clave del rendimiento. Y básicamente pues se tratan de herramientas de fórmulas que nos permiten medir pues, factores como lo que es la productividad, los plazos de entrega o deadlines, o incluso el absentismo laboral que tenemos en nuestras plantillas. ¿Vale? También hay otras encuestas u otros tipos de medidores como encuestas de satisfacción de personal y índices de rotación de personal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si estamos hablando de KPIs y relacionados con la productividad, esto es muy variable, ¿vale? Y no hay una fórmula exacta para a nivel general. Cada empresa pues tiene que adaptar su fórmula en función de sus plazos y sus objetivos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, si podemos medir la cantidad de producción o de cumplimiento que tiene un trabajador respecto a los recursos que genera, eso es una de las fórmulas que podemos calcular la productividad, ¿no? Es decir, tener ese conocimiento de cuánto me está generando este trabajador en función del cuánto tiempo me está dedicando a X tarea y poder pues, hacer un ratio de saber cuál es el valor que nos aporta esta persona, ¿no? Y es muy importante que podamos hacer esta distinción en el largo del tiempo, ¿vale? Para ver cuál es la productividad de un trabajador en oficina versus cuál es la productividad de un trabajador que teletrabaja, ¿no? Pues también para poder tener ese control o esa comparación, ¿vale? Para poder entender un poco mejor la productividad y si se ve incrementada o se ve reducida, que esto es algo que podría pasar y ver cómo solucionarlo. Tema de deadlines o de plazos de entrega. Bueno, esto es bastante más sencillo de medir, ¿no? Seguramente cada organización pues, tiene sus plazos de entrega establecidos o los objetivos que se marque de forma mensual o semestral. Entonces, en este sentido, ver
la capacidad que tienen nuestros trabajadores de alcanzar esos objetivos y esos plazos de entrega en tiempo y forma, manteniendo unos estándares de calidad, evidentemente, pues es muy importante, ¿no? Y incluso también, en este caso, se tendría que ver cuál es la diferencia entre los teletrabajadores o las personas que trabajan de manera remota más habitualmente versus cuáles los plazos de entrega de las personas que trabajan de manera presencial más a menudo. Poquito así podríamos hacernos una idea del tipo de perfil o el tipo de trabajadores que tenemos, ¿no? Si son personas que tienen las competencias que hemos mencionado antes muy desarrolladas y que tienen unos altos estándares de productividad, de calidad y de entrega de plazos, o lo contrario, y tendríamos que tener un poco ese seguimiento más constante con ellos en oficina. No podemos olvidar también el tema del absentismo laboral, ¿no? La tasa de absentismo, que al final pues en este caso entendemos que sería mayor siendo un modelo 100% presencial, un poco por lo que comentaba antes, ¿no? No es lo mismo venir a la oficina que estás a 37,5 de fiebre, un poquito ahí con unas décimas, que quedarte en casa y poder seguir trabajando desde la comodidad de tu casa, más o menos si no te sientes muy indispuesto, ¿no? Por tanto, bueno, es otro de los indicadores que podemos tener para medir el rendimiento de nuestros equipos. El tema es de las encuestas de satisfacción. Y las encuestas de satisfacción tanto a nivel interno, ¿vale? El tema de clima laboral, como a nivel externo, por ejemplo, con clientes. Evaluar un poco todo este tipo de métricas que se pueden también desarrollar dentro de cada organización. Al final esto es muy, muy amplio. Cada organización tendrá su modelo propio, ¿no? De evaluación. Pero sobre todo la idea de estas encuestas de satisfacción es conocer más en detalle pues, cuál es el clima laboral interno dentro de del seno de nuestra plantilla, conocer cuál es una evaluación, la evaluación que tienen sobre el management o dirección, conocer cuán alineados están, ¿vale? Con este tipo con la empresa en la que se encuentran y también un poco también con el modelo de trabajo que están realizando. Si se sienten más cómodos a nivel de teletrabajo, tener esa flexibilidad, o bien les gusta más, se sienten más cómodos, están en un ambiente más corporativo o más de oficina, ¿de acuerdo? Es algo importante que también podríamos medir lanzando este tipo de encuestas a nuestra plantilla, ¿vale? Y por último, un índice de rotación de personal, que esto, vamos, es algo clave, ¿no? Muchas empresas que se han visto en la tesitura de que por no querer aplicar o por no tener una flexibilidad a la hora de dotar de teletrabajo o de un modelo híbrido a su plantilla, pues ya están experimentando mayores rotaciones bajas de personal, que también puede ser un indicador que deberíamos de cambiar un poco las cosas, ¿no? Por tanto, bueno, en este caso se tiene que entender muy bien cuáles son este tipo por qué se producen este tipo de bajas, ¿no? De desvinculaciones con nuestra compañía, ¿no? Y sobre todo también tener el tema de las entrevistas de salida bien por la mano para conocer cuáles son los motivos que pueden afectar a la organización. Vale, evaluación y mejora del desempeño, que esto es, bueno, hay diferentes, perdón, hay diferentes formas de medir el desempeño, ¿no? Pero bueno, el concepto que tenemos que tener claro es que es la forma en la que una persona, como pone aquí en la diapositiva, realiza sus tareas y responsabilidades, ¿vale? Dentro del trabajo, cumpliendo con los objetivos y estándares de calidad establecidos, ¿no? Es decir, pues que una persona alcance los objetivos que se le marcan y que están acordes a su función, a sus funciones laborales, pues ahí se tiene que evaluar el desempeño de esa persona, ¿no? Contra la job description o contra las funciones que están desempeñando. Por tanto, no hay un método único, ¿vale? No hay un método único de evaluación, pero sí que hay uno que es muy interesante, que es el que conocemos como SMART, los objetivos SMART, que es un acrónimo que significa SMART, measurable. Bueno, básicamente son objetivos que están en funciones de objetivos que sean claros, específicos, medibles
alcanzables y relevantes, ¿vale? Es un acrónimo en inglés, lo he comentado en castellano mejor, pero bueno, está bastante introducido dentro del mundo empresarial. Entonces, una vez tenemos este tipo de objetivos establecidos, podemos evaluar concretamente cuál es el desempeño de nuestra plantilla. Así que eso por una parte sería, ¿vale? El medir este tipo de cuestiones. Y por otra, el tema de la autoevaluación. Comprender cómo se sienten nuestros empleados y cómo se autoperciben ellos mismos, ¿vale? Esto es importante para ver cuál es el estatus en el que se encuentran dentro de la plantilla, ¿no? Si es que se sienten de manera muy capacitados para realizar sus funciones o bien que se sienten de manera que se sienten que no están alcanzando los objetivos o que aún no se sienten preparados y qué áreas de mejora podríamos encontrar, ¿vale? Entonces, una vez realizado todas estas evaluaciones, podemos pasar a lo que es la entrevista del desempeño, que es básicamente una reunión entre el supervisor y el colaborador, el empleado, para comprender de primera mano y hablar de primera mano cuál es, digamos, el balance global del desempeño de esta persona, qué es lo que se esperaba de ella, si es que ha alcanzado estos objetivos o no, y evidentemente cuáles serían las vías de mejora en caso de que las haya, que seguramente haya, y cuáles serían los siguientes objetivos SMART que se implementarían para alcanzar estos objetivos en el próximo año, por ejemplo, ¿vale? Es una forma que funciona bastante bien. Y el tema del feedback, pues evidentemente es muy importante porque se ha de dar de una manera muy concreta, ¿no? Nosotros defendemos bueno, se tiene que acabar y empezar en tono positivo. Es decir, hay que siempre positivizar las cosas y que el feedback siempre sea desde un ámbito constructivo, no desde un ámbito destructivo ni de decir las cosas de una manera hiriente al teletrabajador o al trabajador en general, ¿vale? Esto también depende mucho de cómo sea nuestra plantilla, ¿vale? Evidentemente hay diferentes estilos de personalidad, que esto daría para otro webinar completo, pero hay diferentes estilos de personalidad y de persona que depende de cómo les des este feedback, se lo pueden tomar de mejor o peor forma. Por tanto, bueno, es una forma muy importante a la cual tener en cuenta cuando queremos tener este tipo de entrevistas y evaluaciones con nuestros teletrabajadores y que se sientan motivados con su supervisión y con la plantilla a nivel global, con la empresa. Bueno, un poquito más, volviendo al tema de los ladrones del tiempo, yo creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ladrones de tiempo, el sentido figurado, evidentemente, pero lo definimos como cualquier situación o actividad, ya sea voluntaria o involuntaria, que nos hace perder tiempo porque interrumpe nuestro ritmo de trabajo o porque nos impide concentrarnos en una tarea específica. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante hablar sobre todo del tema de la autocrítica y disciplina para evitar este tipo de ladrones, ¿no? Volviendo un poco al tema de la autodisciplina que teníamos anteriormente de competencia. Una persona que se parametrice bien sus horas de trabajo, que se calendarice cuáles son las tareas que tiene en ese día, que se haga una lista y que las vaya tachando y que vaya luchando contra esa lista, va a tener mucha más probabilidad de éxito que una persona que a lo mejor, bueno, se pone a hacer una tarea en un momento determinado, luego se levanta a la nevera a ver qué hay en la cocina, luego vuelve, luego se pone a hacer otra tarea. Es mucho más caótico y eso impide que esta persona tenga el foco en una actividad concreta, lo cual pues puede ser un detrimento, ¿no? para el rendimiento de la persona y de la calidad, como decíamos. Por tanto, es importante tener a nuestro equipo formado en el time management, la gestión del tiempo, ¿vale? Que se puedan gestionar de manera eficiente y planificar de manera correcta, que es un poco el segundo punto del que hablamos. La planificación. Cuando hablamos de planificación, pues estamos hablando de, como decía, ¿no? De establecer este tipo de métricas o de pautas dentro de nuestra jornada de trabajo, donde vamos a ir luchando contra esas tareas que tenemos pendientes, ¿no? Y evidentemente, pues muchas personas también que no tienen una buena planificación pueden tener
una mala gestión del tiempo e incluso que tengan que saltarse pausas o tengan que saltarse la hora de la comida o que coman mientras teletrabajan porque no se están gestionando de manera correcta. Por tanto, bueno, es una de las cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Otra de las cuestiones también es el tema de la delegación. Y es que tener confianza en nuestros equipos que teletrabajan y no estar, digamos, constantemente supervisándolos, ¿no? Es decir, que si recibes una llamada de tu superior mientras estás teletrabajando, quizás te interrumpe alguna tarea que estabas realizando y pues es otro de los ladrones que pueden producirse, ¿no? Que es una interrupción que te surja. Evidentemente, si es una reunión que estaba calendarizada, bueno, pues más o menos podríamos haber previsto dicha interrupción, ¿no? Pero en el caso de que sean llamadas más o menos esporádicas o inesperadas, ya sea de un superior o de un compañero que mientras estás haciendo una tarea en concreto, puede ser un ladrón muy importante y nos puede sacar totalmente de la tarea en la que estábamos trabajando en ese momento, ¿vale? Y que perdamos el foco. El espacio de trabajo. Y el espacio de trabajo es una cuestión muy, muy importante y va un poco también relacionado con, no sé si os acordáis, con el tema de la ergonomía. Y es que el espacio de trabajo en nuestra casa, y yo creo que en la oficina también, tiene que estar bien ordenado y bien limpio, ¿no? Es decir, tener un espacio donde tú sepas dónde tienes tus documentos, donde tú tienes tus apuntes, tus cuadernos, lo que necesites, ¿no? Para llevar a cabo tu trabajo de manera correcta. Si tú tienes un escritorio lleno de cosas que no sabes, casi que no tienes ni espacio para poder teletrabajar, ni sentirte realmente cómodo, bueno, pues son, aparte de que también conlleva un peor estado emocional de manera implícita, te está afectando a la hora de tener una planificación correcta de tu trabajo, ¿vale? Y esto es algo importante, porque una persona que tenga todo bien ordenado, pues se sentirá mucho más cómoda y más a gusto también a la hora de trabajar. Por tanto, le pondrá más ganas. Y un poco también sobre el tema de la gestión emocional, iba más o menos en esta línea. Es decir, es una persona que la gestión emocional es conocer bien nuestras emociones y si es una persona, tenemos en nuestra plantilla una persona que le gusta mucho el contacto con los demás y sentirse, digamos, parte del grupo, pues darle más flexibilidad para que pueda tener mayor presencialidad en la oficina o poder organizar otro tipo de eventos después de la oficina de team building para que se sientan totalmente a gusto, ¿no? Una persona que está con una mala gestión emocional y que no se siente a gusto dentro de sus funciones o dentro de la empresa es mucho menos productiva. Por tanto, es una apreciación muy importante a la hora de tener en cuenta que si está nuestra plantilla contenta, pues será mucho más eficiente y mucho más productiva. ¿Vale? Que estamos hablando un poco ahora de este punto, ¿vale? De la dirección y motivación de teletrabajadores. Como podemos ver, un equipo más productivo y más comprometido es un equipo que está más motivado. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo podemos motivar a nuestro equipo? Pues cada equipo es un mundo. Evidentemente, esto es un aspecto muy amplio, ¿no? Pero sí que podemos tener en cuenta pues, que las personas son seres sociales y que les gusta sentirse contentas o acompañadas, ¿no? Y evidentemente, pues darles un acompañamiento, sobre todo si es, por ejemplo, a nivel inicial en un onboarding, pues que tengan ese acompañamiento a la hora de sentirse acompañados por el manager o por la empresa, que les están poniendo facilidades, que les están dando esa ayuda a la hora de poder entender cómo funcionan los procesos o cómo funcionan ciertas herramientas dentro de una empresa, bueno, pues es un factor que puede mantener a nuestro equipo motivado, ¿vale? Y no solo a nivel de nuevas incorporaciones, sino también a nivel de personas que a lo mejor no son tan hábiles a la hora de poder trabajar desde casa, pues darles ese acompañamiento y poder ayudarlas de manera también de una forma más cercana, ¿no? Y poder ayudarles a pasar esa transición de adaptabilidad. Otra de las cuestiones es la comunicación y la escucha activa. Evidentemente, escuchar a nuestro equipo, conocer qué necesitan, si les gusta más el teletrabajo o les gusta más la presencialidad, ¿no? Darles también un poco
esa voz para que puedan expresar cuáles son sus preferencias. Y evidentemente, pues si estamos hablando de personas que a lo mejor tienen algún tipo de responsabilidad fuera de la oficina, pues tema de, por ejemplo, de niños o de cuidar a un familiar y que tengan esa flexibilidad a la hora de poder entrar y salir porque tengan que encargarse de este tipo de funciones, también son cosas que fomentan el bienestar laboral, como estamos viendo, ¿no? Y que bueno, cuando tengan cuando se sientan en este bienestar laboral, pues van a sentirse mucho más comprometidas con el proyecto también, ¿no? O al menos tiende a ser así. Y que también puedan rendir mucho más dentro de sus funciones cuando estén dentro de estas, ¿no? Por tanto, el tema del bienestar laboral es algo fundamental. Incluso fomentar políticas de formación para los trabajadores en general, ¿no? Que sepan cuáles son las posturas que tienen que tener dentro del teletrabajo, ¿vale? Un poco también que cómo puedan organizarse el espacio de trabajo, el home office, que este espacio de trabajo no sea en la habitación donde duermen, que haya una cierta diferencia, ¿no? Que no se mezcle todo, porque si no volvemos a pasar un poco al tema de la desconexión digital y que es que una persona que trabaja desde la habitación, desde su casa y desde el ordenador de casa, ¿no? Que lo tiene siempre encendido, al final pues puede tener cierto, bueno, puede perder esa línea, ¿no? Esa línea entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo, ¿no? Porque al final no lo llega a diferenciar como tal. Siempre estás dentro del mismo espacio y esto a nivel psicológico, pues evidentemente afecta, ¿vale? Por tanto, bueno, es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Fomentar que si tenemos teletrabajadores, se monten otro espacio de trabajo, por ejemplo, en el comedor o si tienen un despacho en casa, un despacho que se puedan organizar, incluso vestir, arreglar, ¿vale? Que se sientan bien consigo mismos, ¿no? Que muchas veces podemos caer en la comodidad y luego, pues, de cara a poder tratar con compañeros o con un cliente, hemos de tener bien clara esa idea de que estamos trabajando, ¿no? Aunque estemos desde casa. Por tanto, es una de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Y no podemos acabar sin mencionar también el tema de las próximas tendencias o las tendencias en las que nos estamos viendo involucrados en la actualidad. Estamos hablando sobre todo en tema de sostenibilidad y no hay mayor cosa sostenible que evitar el coche, ¿no? Evitar coger el coche o lo que es el transporte público para poder ir a trabajar. Sobre todo el coche, yo diría, ¿no? Pues tema de evitar contaminación y emisiones de gases de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y bueno, es una de las principales ventajas también que puede dar el teletrabajo en comparación, ¿no? A un trabajo más presencial. Y es un poco las tendencias en donde estamos yendo dirigidos a nivel global. El tema de la sostenibilidad, de todo lo que es lo verde, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta y también a nosotros como empresa nos puede dar una imagen de responsabilidad social corporativa y empresarial, ¿no? Mira, estamos comprometidos con el medio ambiente, nuestra empresa apoya el método de trabajo híbrido o de teletrabajo. También hablando de temas de internacionalización, es que cada vez vivimos en un mundo más global. En nuestro equipo pues tenemos personas de todo el mundo y muchas empresas tienen incluso equipos a nivel global, equipos desde la India, desde China, desde Estados Unidos. Y al final cada empresa pues tiene que adaptarse también a estas situaciones, porque evidentemente vivimos en un mundo global y cada situación o cada país tiene su uso horario concreto. Por tanto, es importante también tener en cuenta este nuevo reto que surge, ¿no? Es el tema de cómo coordinar a nuestros equipos con diferentes usos horarios, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones también muy importantes que hemos de tener en cuenta, ¿no? Va bastante relacionado con el ecosistema Smart Working, ¿no? Que al final puedes trabajar desde donde quieras. Sí que es verdad que hay ciertos límites, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. También un poco esto depende de la legislación de cada país, ¿no? De cómo quieras trabajar según cómo sea la forma o la política de trabajar de cada organización, pero realmente tú puedes trabajar desde la cafetería, desde tu casa o desde la playa incluso, ¿no?
Sí que es verdad que esto es algo que hemos de tener muy en cuenta, que es otro reto al que se enfrentan las empresas, y es el tema de la ciberseguridad. Y cuando hablo de ciberseguridad es que muchas empresas, para evitar principalmente fugas de datos sensibles o de datos confidenciales que manejan dentro de sus dispositivos, establecen que los teletrabajadores puedan teletrabajar desde domicilios o desde direcciones concretas, ¿vale? Es decir, que no puedan teletrabajar desde una cafetería, por ejemplo, ¿no? Y el lugar de trabajo preestablecido para el home office es la dirección del domicilio del teletrabajador. Esto es una cuestión importante que ayuda también en materia de ciberseguridad, ¿vale? Evidentemente, tema de encriptación de datos, de contraseñas, de doble check cuando inicia sesión, etcétera, ¿no? Verificación en 2 pasos, etcétera. Todo este tipo de herramientas son útiles, ¿no? Pero yo creo que es muy importante este tipo de política, ¿vale? Porque también podemos evitar lo que se conoce como el eavesdropping, ¿vale? O, en inglés o como se diría en español, escuchar a escondidas. Y es que si estamos en una llamada de trabajo o estamos en una reunión en una cafetería, evidentemente la información que estamos hablando o que estamos, que tenemos en nuestra pantalla puede ser comprometida, puede ser que algún tercero la esté viendo. Por tanto, hemos de tener muy en cuenta este tipo de situaciones, ¿vale? Y muchas empresas lo que optan es, pues, establecer el lugar del teletrabajador, el domicilio, como lugar para teletrabajar, ¿vale? Para evitar este tipo de, de problemáticas o de riesgos que pueden surgir, evidentemente. ¿Vale? Y no podemos olvidarnos de los permisos de nómada digital, que cada vez son más comunes aquí en España y como comentábamos un poco al principio, ¿no? En este caso, bueno, no tenemos ningún oyente que está bajo este permiso, pero sí que tenemos claro cómo se tramita este tipo de visados, ¿no? Y esto lo lleva nuestro equipo de talento y de movilidad, sobre todo. Sobre todo, pues para conocer personas que quieran trabajar en España de manera 100% remota y que quieran venir a vivir aquí por el coste de la vida y por el sol y la playa, ¿no? Evidentemente que es totalmente respetable y mientras puedan hacer sus funciones de manera remota y el empleador esté contento con ellos, pues en este sentido es algo que está cada vez más a la orden del día y cada vez estamos gestionando más permisos de este estilo dentro de GESDocument. Así que nada, bueno, por mi parte es un poquito era este el webinar, conocer un poco sobre todo este tipo de situaciones, de modelos de teletrabajo, de qué riesgos y qué retos pueden enfrentar tanto los teletrabajadores como las empresas y también poco pues comentar a nivel global sobre qué hacemos nosotros aquí en GESDocument, ¿no? Yo, como comentabas, formo parte de la unidad de talento y movilidad. Estamos especializados en todo lo que es búsqueda y selección de perfiles de middle management y de executive search. ¿Vale? Estamos hablando de posiciones de rangos intermedios y posiciones directivas para diferentes clientes de todo tipo de industrias. Al final, pues estamos especializados en todo tipo de sectores. También estamos hablando o también somos expertos en evaluaciones de adecuación persona-puesto. Esto puede ser muy habitual en empresas que quieran promocionar a alguien internamente y no sepan cuál de las personas que tienen en plantilla es la más adecuada. Por tanto, bueno, en este sentido, nosotros podemos hacer una ronda de entrevistas o diferentes rondas de entrevistas con los postulantes internos dentro de esta organización, hacer nuestros test psicotécnicos que también realizamos y nuestras pruebas de personalidad para poder al final dirimir quién sería la persona más adecuada al puesto o a la promoción que se está proponiendo dentro de una empresa, manteniendo evidentemente pues, un estándar de neutralidad y de igualdad. No formamos parte de la propia empresa y somos una empresa externa que da esta opinión profesional específica. También somos expertos en lo que son planes de sucesión empresarial, ¿vale? En caso de que haya alguna empresa o algún gerente de empresa que quiera jubilarse o que quiera, digamos, hacer una sucesión de lo que es la empresa que ha estado gestionando toda su vida, pues también nosotros nos encargamos de dar ese seguimiento y ese apoyo. Consultoría de recursos humanos, evidentemente, pues a todo lo que es a nivel de
curricular, de orientación curricular, de poder ayudar también a personas a encontrar su siguiente etapa profesional, como por ejemplo servicios de outplacement. Son situaciones que estamos acostumbrados a realizar. Personas que hayan perdido su posición o su puesto de trabajo directivo y que quieran o que tengan que reincorporarse dentro del mercado laboral. Nosotros también ayudamos en ese sentido. A nivel más global de GES Document, contamos con diferentes equipos multidisciplinares, multilingües y diversos. Tenemos equipo de gestión mercantil, de gestión corporativa mercantil, para todo lo que es tema de registro mercantil, del BORME, establecimiento de oficinas de representación aquí en España, cualquier tipo de situación relacionada con el ámbito mercantil, tenemos un equipo especializado que se encargarán de dar este tipo de apoyo, así como de contabilidad y fiscalidad. ¿Vale? O sea, todo lo que son pues, tema de llevar los libros contables, de presentación de impuestos, de que nuestra empresa, ¿no?, lleve, digamos, la contabilidad de manera correcta y fiel, ¿no?, a los objetivos que tenemos. A nivel laboral también, pues todo tema de contratos, altas, bajas, nóminas, bueno, cualquier idea que tengamos, ¿no?, sobre la gestión a nivel laboral de nuestro equipo, también es un servicio que ofrecemos desde GES Document. Y, por supuesto, como no podemos olvidar, talento que ya he comentado, que somos la consultoría de selección, y de movilidad internacional, que somos el equipo que se encarga de todo lo que son visados de extranjería, de permisos de trabajo, Golden Visa, que bueno, veremos un poco ahora qué sucede con la Golden Visa, etcétera, etcétera. Bueno, somos una empresa muy abierta y directa, como podéis ver. Yo estoy haciendo este webinar de manera totalmente natural y evidentemente también un poco con lo que estábamos comentando en este webinar, pues en el análisis previo para determinar si un teletrabajador puede trabajar desde España, ¿vale?, con el tema de las Nomad Visa, perdonad. Así que nada, agradeceros un poco toda la atención recibida, por supuesto, y bueno, por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda, estoy encantado de resolverla. Sí, Cristian, bueno, vamos a dedicar cinco minutitos a responder las preguntas que nos han ido haciendo nuestros invitados durante toda esta hora. Pero bueno, Muy bien. antes quería puntualizar una cosa, porque es que, bueno, Sí. justo antes de terminar la encuesta que hemos lanzado antes, de qué Sí. modalidad de teletrabajo pues tenían cada uno de nuestros invitados, ha habido una persona que al final del todo justo ha votado que trabaja 100% de manera remota. Así que, bueno, podemos decir que al menos entre los invitados tenemos absolutamente todos los tipos Uno de de cada. perfiles en cuanto a teletrabajo o Muy presencial bien. se refiere. Cristian, te voy a lanzar las preguntas, ¿vale? Como, bueno, no tenemos tiempo infinito, entonces vamos a lanzar las que podamos, daremos 5 minutitos y bueno, sin más Muy bien. dilación te las voy lanzando, ¿vale? Que las tengo aquí apuntadas en el chat de las preguntas que han ido lanzando. La Muy primera bien. sería la siguiente. A ver si la leo bien porque es un poco larga. ¿Cómo podría medir la productividad de los empleados en un entorno de teletrabajo sin tener que recurrir necesariamente al micromanagement? Vale, entiendo. Es una muy buena pregunta y, bueno, el tema del micromanagement pues es algo que es importante de atajar, ¿no? ¿Cómo medir la productividad? Bueno, pues en este caso hemos de tener muy en cuenta lo que habíamos comentado, ¿no? Hemos de tener indicadores claros, medibles y que puedan ser objetivos a la hora de poder medir cuál es el rendimiento de nuestro equipo. El tema del micromanagement quizás es un tema también de confianza en nuestro equipo, ¿no? Si no tenemos esa confianza dentro de nuestro equipo, es importante o es difícil que el teletrabajo pueda ser viable, ¿vale? Porque siempre habrá ese miedo constante o esa incertidumbre de qué estarán haciendo mis equipos, ¿no? Y es algo que, bueno, el primer paso es reconocer, ¿no?, si tenemos una versión muy grande para este tipo de situaciones, ¿no? Por tanto, bueno, lo que se podría hacer, lo que se podría trabajar es, digamos, proponer unos días esporádicos de teletrabajo, ¿vale? Y de ir dotando poco a poco de esa confianza a nuestros equipos, ¿no? Y poder hacer este seguimiento de si los objetivos y los plazos se están cumpliendo. Si es así y el equipo está más contento, pues oye, ir dando más y más confianza, ¿no?, al equipo y dotándoles de más y más días de modalidad híbrida, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una de las maneras más digamos, sencillas a nivel inicial
para intentar atajar este problema del micromanagement, ¿no? Es que al final es un problema de confianza principalmente, ¿no? Por tanto, si podemos ir construyendo esa confianza poco a poco, que no es algo fácil que se pueda conseguir, pues evidentemente puede ser de ayuda. Claro, Cristian, o sea, yo entiendo que aquí todo esto se debe hacer de manera progresiva, no es que de un día para otro de repente, ¡pumba!, florezca todo. Exacto, exacto. Tiene que ser de manera pues paulatina, progresiva e ir midiéndolo, e ir comparando pues cómo era el rendimiento o cómo eran las cosas con el trabajo presencial y cómo están siendo ahora con un formato híbrido, por ejemplo. Mira, la segunda pregunta, vamos a expandir un poco las fronteras porque veo que esto ya habla como a nivel global, es la siguiente. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión de equipos distribuidos globalmente en cuanto a diferencias horarias? Yo aquí entiendo que se refiere, bueno, en el caso de contar, por ejemplo, con equipos en España y también con contar equipos en Latinoamérica, ¿cómo se puede coordinar de esa manera? Vale, sí, claro. Sí, y esto es algo habitual, ¿eh? Que alguna vez nos hemos encontrado en esta situación cuando estamos realizando entrevistas con clientes, ¿no? Que son de la otra parte del charco, ¿no? Hay una cuestión o una tendencia ahora creciente que es, bueno, evidentemente cada persona o cada equipo de trabajo tiene sus horas laborales preestablecidas. Y muchas veces, pues, quizás si tienes el equipo de trabajo desde Estados Unidos o desde América, te puede llegar un email a las 9 de la noche perfectamente, porque dentro de lo que es América o Estados Unidos o en Latinoamérica es su horario laboral, ¿no? Por tanto, tener concienciados al equipo sobre esta situación y que no esperen una respuesta inmediata es muy importante o puede ser, digamos, uno de los factores clave en esta situación, ¿no? Es decir, que tener formado a nuestro equipo en esta materia, que sean conscientes de las diferentes franjas horarias que pueden existir. E incluso hay una tendencia ahora bastante que algunas empresas están aplicando, que es poner en la firma de los propios correos electrónicos de los trabajadores, poner un tipo de disclaimer, ¿no? De este email ha sido enviado dentro de mi jornada laboral. Envía o espera una respuesta cuando dentro de tu jornada laboral, ¿no? Para evitar también un poco, digamos, el tema de la desconexión digital, ¿no? Que la persona realmente pueda desconectar y que no esté pensando en responder un email que le acaba de llegar a las 9 de la noche. No sé si me explico. Sí, Cristian, genial. Bueno, hemos consumido el tiempo, pero es que me vais a permitir, porque tengo muchas ganas de hacer esta pregunta, porque no es bueno, Cristian has estado comentando el tema de los nómadas digitales, de las visas, etcétera. Sí, Entonces hay una pregunta aquí que está relacionada justo con ese tema concreto y te la voy a lanzar y ya con esto damos por finalizado el vale. webinar, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Tenemos trabajadores que están interesados en residir en España mientras trabajan con nosotros desde el extranjero. En este caso, ¿podríamos aplicar la Nomad Visa? Entiendo que, bueno, que se refiere a la visa de nómadas digitales, claro. Sí, la Nomad Visa o de nómadas digitales. Bueno, esto es una pregunta que tendríamos que ver el caso más en detalle. Es decir, bueno, al final hay múltiples requisitos que la administración requiere y que esto tendríamos que ver mucho más en detalle el tipo de perfil que querrían trasladar a España y el tipo de, pues, por ejemplo, el tipo de antigüedad que tiene y el tipo de cualificaciones que tiene, ¿no? Por tanto, bueno, son cosas que tendríamos que evaluar más en detalle. Entiendo a Antonio que nos ha dado sus datos de contacto si está dentro del webinar, por tanto, si le parece, podemos contactar con esta persona. Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, vamos, justo lo que iba a comentar. En el caso de que alguno de nuestros invitados tenga, bueno, pues algún tipo de duda o quiera aclarar alguna cuestión, digamos, más personalizada, como puede ser este tema también de las visas de nómadas digitales, sin ningún tipo de problema podéis contactarnos. Bien en el email que aparece de mi compañero Cristian. Y bueno, también os hemos Ujú. dejado un QR a la derecha, que es su perfil de LinkedIn, pues bueno, pues si queréis también tener pues un trato más cercano con Cristian, etcétera. Cristian, voy a Muy hacer una bien. última, una última pregunta, pero Dime. esta la voy a responder yo, porque estoy viendo que bastantes de nuestros invitados nos están preguntando que si vamos a enviar el vídeo, si vamos a Ah, enviar el vídeo del webinar y la presentación de la PPT. Deciros que sí, deciros que mañana, más o menos dentro de 24 horas, recibiréis un email nuestro en el que os daremos los materiales de apoyo que hemos utilizado para este webinar. Tanto el vídeo abierto para que lo podáis consultar tantas veces como lo estiméis oportuno y también, bueno, la presentación en PPT, en PDF, para que la podáis consultar también cuando necesitéis. Tenemos más preguntas, lo siento, pero es que si no podemos estar aquí larga mañana bueno, no os sí. preocupéis que a los que no os hemos podido contestar os daremos respuesta vía email durante los próximos días. Y bueno, Muy bien. Cristian, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Como digo, te lanzaría muchas preguntas, pero es que el tiempo se nos consume y el webinar estaba fijado en una hora.
Así que Vale, si no perfecto. tienes nada Sin más que problema. añadir, vamos a dar por finalizado el evento. Y nada, una vez más, bueno, pues agradecer la asistencia a todos nuestros invitados y bueno, recordaros que continuamente estamos lanzando este tipo de webinars. Ahora al acabar, por favor, os vamos a pedir que respondáis a una breve encuesta en la que, por ejemplo, os preguntamos, bueno, pues qué temas os interesan, cuáles son los temas tendencia de los que queréis que hablemos Mm. bueno, nosotros lo valoraremos y en ese caso, pues daremos webinars futuros. Así que nada, sin más Muy bien. dilación, os doy las gracias a todos de manera general y a ti, Cristian, en particular, por venir y por acompañarnos un día más con nosotros. Muchas gracias a Nada, todos. muchas gracias. Que vaya muy bien. Un saludo.